estamos en cardiología. Entonces, primero viendo anatomía y después embriología, podemos entender mejor, ¿eh? Entonces, en el programa viene primero embriología y después anatomía, pero en este caso lo vamos a invertir. Primero vamos a dar anatomía. Bueno, repasando rápido lo que vimos ayer, dijimos que el corazón está en el mediastino medio y anterior y está entre los dos pulmones, abajo de los grandes vasos, el timo, ¿sí? Arriba del diafragma. Y si nosotros quitamos el pericardio que vemos aquí en este dibujo, perdón, si ven la presentación que dice situación. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ok. Entonces, podemos, no, antes de eso, de quitarle el pericardio, les puse esta imagen para que se den una idea de cómo se ven los pulmones y de que esta imagen blanca que está aquí en el centro corresponde al corazón y que después vamos a ver cómo se lee una radiografía. Ahorita nada más es para que se ubiquen. Dijimos que el corazón está acostado, no está como lo pintan en algunos dibujos, sino que las aurículas están atrás, ¿sí? Las aurículas están atrás y los ventrículos están adelante. Se dirige de derecha a izquierda, ligeramente elevadito de atrás. Vean ustedes, ligeramente nada más, elevado de acá de atrás. Y tiene forma piramidal. Dijimos también que la cara anterior del corazón se forma por casi toda la cara anterior la forma las cavidades que vemos aquí, o más bien por delante del corazón, quitando el pericardio, lo que vemos es del lado derecho, la aurícula derecha con su apéndice auricular o su orejuela que tiene forma de pirámide. Por cierto, ayer no les dije, la aurícula izquierda tiene forma de dedo, su aurícula, su orejuela, perdón. La orejuela tiene forma de dedo. Y les dije que es muy importante en cardiología pediátrica conocer la forma de las orejuelas porque nos da una idea de cuando nace un bebé que tiene una cardiopatía congénita y se le manda a hacer un estudio de eco, de algún otro estudio, nos sirve ver las orejuelas para ver de qué aurícula estamos hablando. Si vemos que la orejuela de la aurícula que está en el lado izquierdo es piramidal, entonces hablamos de que la aurícula derecha está en el lado izquierdo. O al revés, si vemos que del lado izquierdo la aurícula tiene una orejuela en forma de dedo, entonces estamos ante una inversión de las aurículas, ¿sí? Entonces, las orejuelas la orejuela siempre va acompañando su aurícula. Y la orejuela de la aurícula derecha es piramidal, la orejuela de la aurícula izquierda es en forma de dedo. Y cuando quitamos, ya dijimos aquí el pericardio, lo que vemos es la cara anterior, pues lo que vemos, lo que está enfrente en el corazón, y vemos la aurícula, el surco aurículo-ventricular, que es el surco que se encuentra entre la unión de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ese es el surco aurículo-ventricular derecho. En este surco hay tejido adiposo y hay vasos sanguíneos, entre ellos está la coronaria derecha. Entonces, en el surco aurículo ventricular derecho corre la coronaria derecha. Dijimos también que por la parte de adelante de la silueta cardíaca tenemos al ventrículo derecho. Vean ustedes, también tiene forma piramidal con una base inferior y con un vértice superior. Y que esta parte de aquí se llama infundíbulo, como vamos a ver ahorita.
Y podemos ver también parte del ventrículo izquierdo, y entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo está el surco interventricular anterior. Ustedes en anatomía veían que esta arteria que va aquí se llamaba arteria interventricular. Aquí no, en cardiología se va a llamar descendente anterior, arteria descendente anterior. Entonces, cuando nosotros vemos una radiografía, vean ustedes si crece la aurícula, podemos ver aumento del tamaño de la silueta. Si crece el ventrículo izquierdo, podemos ver aumento del tamaño de la silueta, pero cuando crece el ventrículo derecho, en una radiografía tele de tórax, pues no nos da mucha información porque el ventrículo derecho va a crecer hacia abajo, ¿sí? Hacia adelante no puede porque está el esternón. Entonces no modifica mucho la silueta cardíaca. También dijimos que en el caso de un traumatismo en la cara anterior del tórax, las estructuras cardíacas que se pueden dañar son la cavidad ventricular derecha o la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque son las que están en la parte anterior. Y otra cosa importante también es que la arteria, el tronco de la arteria, este es el tronquito de la arteria pulmonar, está por delante de la aorta, y la aorta sale atrás y da el callado de la aorta y se mete a un lado, en el lado izquierdo de los cuerpos vertebrales. Ahí se acomoda y baja hasta la cavidad abdominal. Vean ustedes también, bajan algunos nervios, ¿sí? Sobre todo los nervios simpáticos, pero hay algunos nervios importantes que vamos a ir viendo poco a poco. Les comentaba que nosotros en cardiología hablamos siempre de la cara anterior, de la cara inferior y de la cara lateral. La cara anterior, si nosotros, este corazoncito está muy vertical, pero viéndolo en esta forma, vemos que esta es la cara anterior del corazón, todo esto. Y la cara lateral sería esta, ¿sí? La cara lateral. Y la cara inferior es lo que no vemos, donde está sentado el corazón. Entonces, podemos decir que en lo que vamos a estar revisando del corazón, el corazón tiene tres caras: cara anterior, cara lateral y cara inferior. Probablemente no coincida, como les decía, con con lo que estudiaron en anatomía, pero así las dividimos aquí. Y debería de tener tres márgenes, pero porque tiene tres caras, es decir, tres bordes. Pero bueno, aquí nada más nos interesa dos bordes, ¿sí? Dos bordes o dos márgenes. El que está del lado izquierdo por la cara lateral se llama margen obtuso, MO. Y el que está por el borde derecho es el margen agudo, ¿sí? Entonces, esto sería nada más de la estructura externa del corazón. Viendo la cara externa del corazón, tenemos que ubicar también el corazón acostado, no como está aquí. Se fijan, acá ponen las aurículas arriba y los ventrículos abajo. Acuérdense que el corazón está acostado. Bueno, entonces, viendo las caras del corazón, las estructuras, dijimos otra vez: aurícula derecha, orejuela, que es piramidal, entonces esta sí es la aurícula derecha. El surco aurículo ventricular derecho, por donde corre la coronaria derecha. Y vemos el ventrículo derecho, el surco interventricular anterior, por donde corre la arteria descendente anterior. Vemos el tronco de la arteria pulmonar, sus dos ramas, rama izquierda y rama derecha. Y vemos la aorta y el callado de la aorta. Acá vemos la orejuela, que por cierto aquí está mal hecha, es un modelo anatómico. Esta orejuela parece piramidal, entonces aquí tendría dos aurículas derechas. Entonces, esta orejuela tiene que tener más forma de dedo, como vamos a ver ahorita.
La cara inferior dijimos que está formada la mitad izquierda por el ventrículo izquierdo y la mitad derecha por el ventrículo derecho. Y entre los dos ventrículos está el surco interventricular inferior. Surco interventricular inferior. ¿Por dónde corre la arteria? Si la de la cara anterior se llamaba descendente anterior, aquí se va a llamar descendente posterior. Arteria descendente posterior. El 80% de la arteria descendente posterior la va a originar la arteria coronaria derecha. El 20% puede venir de este lado, que se origina de la arteria circunfleja. 20% de la arteria descendente posterior, la origina la arteria circunfleja. Y el 80% la arteria coronaria derecha. También dijimos que en la cara inferior podemos ver la entrada de la vena cava inferior, podemos ver la entrada del seno venoso coronario hacia la aurícula derecha y en la cara posterior podemos ver la entrada de la vena cava superior a la aurícula derecha. De tal manera que la aurícula derecha tiene una forma vertical con su orejuela de este lado, mientras que la aurícula izquierda tiene una forma horizontal con sus 4 venas pulmonares. Bueno, eso es lo que revisamos ayer. No sé si tienen alguna duda. ¿No? No, doctor. Ok, si voy también muy rápido, por favor avísenme. Bueno, entonces ahora vamos a ver la circulación coronaria. Vamos a ver la aorta ascendente, los senos aórticos y los orificios donde se originan las arterias coronarias, la coronaria izquierda, la coronaria derecha y la circulación venosa, esa casi no la vamos a ver. Bueno, vean esta imagen, vemos que la circulación coronaria es más abundante en el ventrículo izquierdo, dado que el ventrículo izquierdo es más grueso, el espesor de su pared es mucho mayor, es de 10 milímetros, mientras que el espesor de la pared del ventrículo derecho es de 4 milímetros. De tal manera que la coronaria derecha es la responsable de la circulación del ventrículo derecho, mientras que la coronaria izquierda es la responsable de la circulación del ventrículo izquierdo. Y en este dibujo vean cómo nace la coronaria derecha de la aorta. Se viene por el surco auriculoventricular derecho, todo el surco hasta la cruz del corazón, que es en la región del surco auriculoventricular por la parte inferior, y donde inicia el surco interventricular inferior. Aquí se le llama la cruz del corazón porque se forman 3 ramas de la arteria coronaria derecha. Viene la arteria coronaria derecha propiamente, la descendente posterior, la arteria del nodo y un ramo ventricular izquierdo. Aquí no se ve como cruz, pero bueno, a veces así se le llama, la cruz del corazón. Mientras que la coronaria izquierda sale hacia la izquierda en un tronquito. Vean este tronquito que es muy importante, es el tronco de la coronaria izquierda. Y vamos a ver cómo se dividen sus ramas de la coronaria izquierda. Bueno, esta es la aorta. Acuérdense que la aorta está por atrás de la arteria pulmonar. Aquí está la aorta, acá está la arteria pulmonar. Entonces, en la aorta tiene 3 senos, que son los senos de Valsalva, y esos senos, 2 de ellos, los 2 anteriores, ¿sí? Los 2 anteriores tienen un orificio. Aquí este dibujo tiene 2, pero es un solo orificio, ¿sí? Tiene un orificio por donde se originan las arterias coronarias. Entonces,
la válvula, como la vamos a ver ahorita, sus dos senos anteriores tienen un orificio coronario, el seno posterior no tiene orificio coronario. Y fíjense cómo del lado izquierdo nace el tronquito y se origina esta arteria que viene aquí que se llama circunfleja. Y de este lado nace la coronaria derecha, de tal manera que el corazón en su surco auriculoventricular siempre está una coronaria. Del lado izquierdo, la circunfleja y del lado derecho, la coronaria derecha. ¿Sí? Dijimos que la descendente posterior estaría por aquí y el 80% la origina la descendente posterior y un 20% se origina la circunfleja. La circunfleja casi siempre termina aquí, a este nivel. Mientras que la coronaria derecha se sigue por el surco interventricular hasta la punta del corazón. Bueno, vamos a ver cuáles son las ramas de la coronaria derecha. Si nosotros vemos una proyección oblicua izquierda, es decir, de frente, pero un poquito más hacia la izquierda, vemos la punta del corazón y vemos la base del corazón acá atrás, ¿no? Es como si estuviera apuntando hacia nosotros el corazón. Vemos la aorta que está atrás de la arteria pulmonar, acuérdense, atrás de la arteria pulmonar. Y ahorita les voy a decir por qué es importante esto. Y vemos cómo del seno de Valsalva del anterior derecho nace la coronaria derecha, ¿sí? Nace la coronaria derecha, aquí va hasta la cara inferior en la cruz del corazón y se sigue hacia la descendente posterior casi hasta la punta. Origina un ramito hacia el ventrículo izquierdo por su cara inferior y origina un ramito que va hacia el nodo AB, nodo AB. De tal manera que, por ejemplo, si hubiera una obstrucción aquí, se va a infartar la región inferior y puede provocar isquemia del nodo AB y provocar un bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, esta es la coronaria derecha. ¿Cuáles son sus ramas de la coronaria derecha? Sus ramas es una ramita que se va hacia adelante. ¿Quién dijimos que está adelante de la aorta? El cono de la pulmonar. Y entonces, esa ramita puede irse hacia el cono de la pulmonar y se llama arteria del cono. Y luego una segunda ramita que va hacia el nodo sinusal que está en la aurícula derecha y esa es la arteria del nodo. Estas dos arterias pueden hacer primero una y luego la otra. Entonces, a veces nace primero la del nodo y luego después la del cono, pero estas dos ramitas que están aquí, la que se venga hacia adelante es la del cono, la que se vaya para atrás es la del nodo. Y esta arteria del nodo, o este ramo del nodo, es del nodo sinusal. Esta de acá de abajo es del nodo auriculoventricular. Entonces, coronaria derecha, arteria del cono, arteria del nodo, y van a ver unos ramitos aquí chiquitos, ventriculares, a eso se les llama ramitos ventriculares, que vienen a irrigar la pared libre del ventrículo derecho. Hay una arteria más grande, ¿sí? Una arteria más grande que se llama arteria del margen agudo porque se encuentra en el margen agudo. Entonces vuelvo a repetir, coronaria derecha y luego arteria del cono, arteria del nodo, ramos ventriculares y luego arteria del margen agudo. Sigue la coronaria derecha por el surco auriculoventricular inferior hasta la cruz del corazón y allí origina la descendente posterior. Da un ramito a la cara inferior del ventrículo izquierdo y un ramito al nodo. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los ramos de la coronaria derecha? Son el nodo, el ramo del nodo, el ramo del cono, los ramos ventriculares, que pueden ser 1, 2 o 3 chiquitos aquí, la arteria del margen agudo, la descendente posterior, la arteria del nodo AB y la cruz del corazón en esta zona. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de los ramos de la coronaria derecha. La arteria descendente Yo posterior. tengo una duda, doctor. Nada más porque se me trabó un poquito y no alcancé a escuchar.
Este, ay, Adelante, adelante, sí, sí. Ahorita las dos dudas las vemos. Adelante. que dijo sobre un bloqueo del ramo del nodo. ¿Qué era lo que pasaba? No, si se tapa la arteria coronaria derecha, ¿sí? Puede ser que la sangre que va hacia el nodo auriculoventricular sea muy disminuida o no haya, y el nodo AB se queda isquémico y entonces va a haber un bloqueo auriculoventricular, es decir, el estímulo eléctrico de la aurícula no va a pasar al ventrículo porque está isquémico el nodo, ¿sí? Entonces, a lo que me refería es que en el caso de una obstrucción de la coronaria derecha, es muy frecuente que veamos arritmias de frecuencia lenta porque se puede provocar isquemia de los nodos. Acuérdense, la coronaria derecha origina el ramo del nodo AB y el ramo del nodo sinusal, ¿sí? A eso me refería. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí. Gracias. Que si la arteria descendente posterior corre en el surco interventricular posterior o auriculoventricular posterior o interior. Es que no la escuché bien. O sea, que si la arteria descendente posterior corre por el surco auriculoventricular anterior o posterior. Ajá, por el posterior o inferior, no lo escuché bien, si Es era el posterior. mismo. Es el mismo. Ah, El surco interventricular inferior o posterior es lo mismo. Y ahí corre la descendente posterior. Y por el surco interventricular anterior corre la descendente anterior. ok, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, doctor. Sí. Tú, Dimas. Adelante, adelante. Sí, ¿cuáles eran las arterias que formaban la cruz? La cruz del corazón son la arteria, bueno, la coronaria derecha propiamente, este pedacito de aquí, la descendente posterior, la arteria del nodo, aquí sale muy arriba. Acuérdense que en medicina no todo es totalmente cierto, ¿eh? Entonces tiene uno que a veces imaginarse esas cosas. Entonces, la coronaria derecha, la descendente posterior, la arteria del nodo y el ramo ventricular izquierdo. Estos ramitos que están aquí, ramo ventricular izquierdo. Entonces es una cruz media chueca aquí, pero esa es la cruz del corazón. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra? Bueno, si hacemos un cateterismo, nosotros podemos ver aquí la coronaria derecha, inyectamos un colorante y vemos la coronaria derecha, ¿sí? Y vemos un montón de ramitas y ahora sí ya sabemos cómo se llaman. Ahorita vamos a ver otras, ¿sí? Si lo vemos de lado al corazón y vemos la coronaria derecha, vemos la ramita que se va hacia adelante. ¿Cómo se llama esta parte de aquí? ¿Quién está Cono aquí? del pulmonar. El cono de la pulmonar, ¿verdad? Este es el cono de la arteria pulmonar. Entonces, la arteria que se vaya adelante es la arteria del cono, la arteria que se vaya hacia atrás es la arteria del nodo. Y como les decía, puede ser que una salga antes que otra, no, a veces ahí se salen al mismo tiempo. Ya ven cómo son las arterias. Vemos una imagen de un cateterismo. Acá estaría la punta del corazón adelante y acá estarían las aurículas, ¿sí? Entonces, este ramito que ven aquí va hacia adelante, es el primer ramito que nace de la coronaria, sería el ramo del cono. Y un ramito que se ve aquí, que no se alcanza a ver muy bien, sería el ramo del nodo. Como ya son estructuras, arterias muy delgaditas, a veces no se alcanzan a ver. Estos ramitos que vienen aquí son ramos ventriculares y por aquí viene una arteria más gruesecita que es la arteria de marginal aguda y por acá viene la descendente posterior. Entonces vamos a repasarlas aquí. Coronaria derecha, arteria del cono, arteria del nodo, ramos ventriculares, ¿sí?
una arteria más grandecita, que es la arteria del margen agudo o arteria MA. Y luego, por acá vemos en el surco interventricular inferior, la arteria descendente posterior, ¿sí? Aquí vemos la arteria descendente posterior. Aquí termina la coronaria derecha y sigue la descendente posterior y va a irse casi hasta la punta. Y origina un ramito en al ventrículo, aquí en el ventrículo izquierdo. Vean ustedes otro cateterismo, vemos la aorta, ¿sí? Y aquí vemos el origen de la coronaria, aquí inyectamos el medio de contraste y vemos, aquí no alcanzamos a ver la arteria del nodo ni la del cono, probablemente esta sea la del cono, unos ramitos ventriculares a este nivel, la arteria del margen, aquí se ve, la arteria del margen agudo. Vemos la coronaria derecha, viene por el surco auriculoventricular. Hagan de cuenta que la punta del corazón está viendo hacia ustedes. Llega hasta la cruz del corazón y aquí se origina la descendente posterior. Y luego viene un ramo ventricular izquierdo muy grandote. No se alcanza a ver, la arteria probablemente esta sea la arteria del nodo, ¿sí? Y vemos de la descendente posterior una serie de ramitos, ¿sí? Que suben, ramos pequeños que se llaman arterias septales de la descendente posterior. Arterias septales de la descendente posterior, ¿sí? Entonces, esa es la coronaria derecha. Ahora vamos a ver la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se origina del seno de Valsalva anterior izquierdo, sale hacia la izquierda y fíjense que por lo regular, hay un tronquito, sobre todo para pasar la arteria pulmonar. Pasa por detrás de la arteria pulmonar y luego se divide en dos grandes arterias. Entonces, el tronco de la coronaria izquierda se divide en dos grandes arterias. La arteria descendente anterior que termina en la punta del corazón y la arteria circunfleja que va por el surco auriculoventricular izquierdo, ¿sí? Lo que habíamos visto por fuera del corazón. ¿Cuáles son las ramas de la descendente anterior? Son dos. Las que se vayan hacia el lado izquierdo se llaman diagonales y les ponemos de X así. La primera, desde arriba hacia abajo, es diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3, ¿sí? Las arterias que se vayan hacia el lado izquierdo, no, hacia el lado derecho, perdón, de la descendente anterior, unos ramitos que se pueden ver aquí, se les llama ramos septales porque van al septum interventricular. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ramas de la descendente anterior? Las diagonales hacia la izquierda y las septales a la derecha. La circunfleja, que va por el surco auriculoventricular, origina varias ramitas, ¿sí? Varias ramitas. Y como todo esto le llaman el margen obtuso, les llamamos también arterias del margen obtuso. La primera sería una MO, MO2, MO3, ¿sí? De tal manera que las arterias coronarias de arriba hacia abajo se van numerando 1, 2, 3 MOs. Y la arteria circunfleja termina aquí. La arteria circunfleja, dijimos, solamente en el 20% origina la descendente posterior. El 80% la origina la coronaria derecha. ¿Qué pasaría si se tapa la descendente anterior? Si se tapa aquí por un coágulo, un trombo. Pues toda esta zona que irriga esta arteria se va a infartar, va a producir un infarto en la cara anterior del corazón. ¿Qué pasa si se tapa la circunfleja? ¿En dónde va a producir el infarto la circunfleja? En la cara lateral del corazón, ¿sí? Cara lateral del corazón. ¿Y qué pasa si se tapa el tronco de la coronaria izquierda? Pues ya no la cuenta porque se infarta todo el ventrículo izquierdo y se hace choque cardiogénico y muerte.
Una obstrucción en el tronco de la coronaria izquierda es más grave que un cáncer, más grave que cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque una plaquita aquí de grasa que se desprenda o que tape completamente el tronco tiene unos pocos minutos para seguir viviendo, para que llegue a un hospital y se pueda abrir esta arteria. Un cáncer le da chance a una persona de que le den quimio, de que lo operen, de que le den radiaciones, etc. La enfermedad del tronco quizás es de las enfermedades más graves que hay. Si nosotros vemos de lado la coronaria izquierda, vemos el tronquito aquí y luego vemos la descendente anterior que baja por el surco interventricular anterior, los ramitos diagonales y vemos aquí unos ramitos que bajan, que son los ramitos septales. En esta imagen vemos la circunfleja que baja por el surco auriculoventricular izquierdo y todos los ramitos que vayan hacia adelante, de arriba hacia abajo, es la MO1, MO2, MO3. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hablen ahorita Por mi parte no, doctor. reprueben el examen? No, doctor. Ok, entonces así veríamos las arterias coronarias otra vez. La arteria coronaria derecha que da la circulación al ventrículo derecho y a la cara inferior del corazón. Y la arteria coronaria izquierda que irriga preferentemente al ventrículo izquierdo, pues es la encargada de llevar sangre hacia toda la masa ventricular izquierda. Acordarnos, coronaria derecha, coronaria izquierda con su tronquito y sus dos ramos, descendente anterior y circunfleja. Bueno, ahora vamos a ver la configuración interna del corazón. Y lo que vamos a ver ahorita es la aurícula derecha, perdón. La aurícula derecha es la estructura junto con el ventrículo derecho que tiene muchas cositas importantes. Bueno, voy a quitar esto acá, lo voy a poner. Bueno, vean ustedes. Si nosotros vemos la cara lateral de la aurícula derecha, le vamos a hacer un corte aquí a la aurícula derecha y se tienen que imaginar la aurícula derecha como un cubo, ¿sí? Como un cubo. Entonces, vamos a ver lo que encontramos en la aurícula derecha. Si vemos que la aurícula derecha es como un cubo, la cara interna o la cara que ve hacia la izquierda, que sería esta, ¿qué encontramos ahí? Encontramos un adelgazamiento de la pared con una especie de como en herradura. Y a esto se le llama foramen oval. Foramen oval, el cual está cerrado, pues, ¿sí? Esta zona correspondería al foramen oval que tenía abierta, que tenía abierta esta persona cuando estaba en su etapa embrionaria. Entonces aquí tenemos el foramen oval, pero en este caso está cerrado. ¿Qué más hay del lado interno? Prácticamente su pared es lisa de la aurícula derecha. Por la parte de atrás, en la cara posterior de la aurícula derecha, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos partes. La parte interna de la aurícula, no lo vemos aquí, pero es lisa. La parte externa que corresponde a este pedacito que está aquí es rugosa. Y entre los dos existe esta cresta que se llama cresta terminalis. Cresta terminalis. No sé si le pusieron cresta terminalis porque lo que es propiamente el corazón embrionario terminaba aquí y luego seguía un seno venoso, pero esta de todos modos así se llama. Cresta terminalis, que va de arriba hacia abajo y divide la cara posterior. Si nosotros viéramos nuestra mano, la mitad de la mano de los dedos anular y el chiquito, el dedo más pequeñito, sería liso, estaría la cresta esa terminalis y del lado del dedo índice y del gordito estaría rugoso porque tiene una serie de músculos pectíneos. Entonces la cara posterior del corazón
Eso es lo que tiene. Tiene una cresta que divide la parte lisa de la parte rugosa, cara posterior de la aurícula derecha. La parte de arriba de la aurícula derecha, donde está entrando la vena cava superior, está una serie de células musculares redondas que no se contraen y que se le llama nodo sinusal. Este nodo sinusal, vamos a ver, ustedes ya saben que tiene la capacidad de despolarizarse de manera espontánea, ¿sí? Y va a formar el sitio de marcapasos del corazón. Esa sería la cara interna y la cara posterior. La cara superior tiene la salida, más bien la entrada de la vena cava superior. Aquí me equivoqué, aquí es vena cava superior, perdón. Entrada de la vena cava superior y la salida de la orejuela derecha, la cual tiene forma piramidal. ¿Sí? La cara inferior tiene la entrada de la vena cava inferior, ¿sí? Y más hacia adelante tiene la entrada del seno coronario. La cara lateral, o sea, viendo como si fuera un cubo, la cara lateral pues nada más es una pared de músculos pectíneos, eso es lo único que tiene. Y la cara anterior del cubo, ¿sí? Lo que está delante del cubito, tiene un orificio, que es el orificio de entrada hacia la válvula tricuspidia, ¿sí? A la válvula tricuspidia. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las estructuras más importantes de la aurícula derecha? Las estructuras más importantes de la aurícula derecha son la entrada de las venas cavas, la entrada del seno coronario, la cresta terminalis, la fosa oval, los músculos pectíneos de un lado de la pared posterior y la parte lisa de esa misma pared, la orejuela que tiene forma piramidal y la entrada del seno coronario. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí de la aurícula derecha? ¿No? No, doctor. Bueno, esta pared interna de la aurícula derecha a veces puede tener orificios. Esos orificios originan la comunicación interauricular. A veces ese orificio está muy pegado a la tricúspide, a veces está a nivel de la fosa oval o a veces está muy pegado a la vena cava superior o inferior. Y dependiendo dónde esté, se va a llamar comunicación interauricular, ostium primum, ostium secundum o seno venoso, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, estas son las características de la aurícula derecha. El ventrículo derecho tiene una cámara de entrada donde entra la sangre, pum, entra la sangre, se abre la válvula tricúspide, pega aquí y luego se contrae y sale por la cámara de salida. Entonces, cámara de entrada, cámara de salida. ¿Qué divide la cámara de entrada de la cámara de salida? Lo divide este músculo que está aquí, este haz muscular que se llama cresta supraventricular. Cresta supraventricular. Entonces, la cresta supraventricular divide la cámara de entrada de la cámara de salida. ¿Qué estructuras tenemos en la cámara de entrada del corazón? Bueno, primero vamos a hablar del espesor de la pared. El espesor del ventrículo derecho mide 4 milímetros, ¿sí? 4 milímetros, es muy delgadito. A veces cuando metemos un cable de un catéter o un marcapaso podemos perforar el ventrículo derecho si nosotros empujamos sin saber o si empujamos sin estar seguros de que estamos en un buen lugar. Entonces, este ventrículo derecho mide 4 milímetros, es muy delgadito. En sus paredes tiene muchos músculos pectíneos, ¿sí? Muchos músculos pectíneos. ¿Qué más tiene la cámara de entrada? Bueno, pues la válvula tricúspide. Ok. La aurícula siempre tiene la misma orejuela. Los ventrículos siempre tienen la misma válvula. De tal manera que el ventrículo derecho siempre va a tener su válvula tricúspide, siempre.
Si nosotros detectamos una válvula tricúspide del lado izquierdo, entonces el que está en el lado izquierdo es el ventrículo derecho, a eso me refiero. O sea, la válvula tricúspide siempre anda de cuate con el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, no se les olvide. La válvula tricúspide tiene 3 valvas, ¿sí? Tiene 3 valvas y se supone que debería de tener 3 músculos papilares, pues resulta que no. La válvula tricúspide tiene nada más un músculo papilar, que es el músculo papilar anterior, que es el más constante. Las demás valvas se insertan en músculos papilares pequeñitos que no se pueden decir que sean el posterior y el anterior o el medio, no. El músculo papilar más grande y más constante es el músculo papilar anterior. Y existen otros músculos papilares chiquitos, ¿sí? O incluso las cuerdas tendinosas pueden insertarse directamente en la pared. Ok, vuelvo a repetir. La válvula tricúspide tiene 3 valvas y solamente tiene un músculo papilar constante, que es el músculo papilar anterior. Y otros músculos papilares más pequeñitos que se unen a las cuerdas tendinosas y las cuerdas tendinosas se unen hacia las valvas del corazón. Y luego, otra cosa importante de aquí del ventrículo derecho de la cámara de entrada es que hay un músculo pectíneo que va del septum al músculo papilar anterior y a esto se le llama banda moderadora. Banda moderadora. ¿Qué importancia tiene la banda moderadora? Bueno, también nos sirve cuando estamos haciendo un ultrasonido del corazón, un ecocardiograma, cuando vemos que hay un músculo que parece la banda moderadora, entonces estamos casi seguros de que es el ventrículo derecho. Esto sobre todo en niños, porque niños pueden hacer con el corazón todo volteado. Entonces pueden tener la banda moderadora en el lado izquierdo y entonces ser un ventrículo derecho del lado izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las características en resumen de la cámara de entrada? Son la válvula tricúspide, el músculo papilar anterior, que es el más constante, y la banda moderadora. Otra cosa importante de la banda moderadora es que aquí por el septum va a venir la rama derecha del haz de His y se va a subir sobre la banda moderadora. Si nosotros cortamos la banda moderadora, aquí se corta un pedacito de la rama derecha del haz de His. ¿Qué otra característica tiene la cámara de entrada? Bueno, pues nada más eso y que tiene muchos músculos pectíneos. Cuando nosotros ponemos un marcapaso, la parte de la punta del marcapaso tiene 3 piquitos de plástico. Empujamos el cable, el electrodo hasta aquí, lo empujamos tantito y se atora con esos hulitos y ya no se sale tan fácilmente. De tal manera que muchas veces estos músculos nos ayudan en el caso de la aplicación de marcapasos para que esta persona siga viviendo. A veces tenemos dudas si tiene mucho músculo papilar o están muy lisos o tiene alguna lesión y metemos algunos electrodos que tienen tornillito y aquí se atornillan en esta punta del corazón. La cámara de salida, entonces, dijimos, es la parte superior del ventrículo derecho y también a la cámara de salida se le llama infundíbulo. También se le llama cono, ¿sí? Entonces, tracto de salida, infundíbulo, cono, cámara de salida, todos esos nombres tiene esta parte del ventrículo derecho por arriba de la cresta supraventricular. Entonces, si les digo, ¿saben qué? Tiene un orificio en el cono de la arteria pulmonar, ya saben que está acá, ¿no? ¿Sí? Le pusieron, trae un trombo en el cono de la arteria pulmonar, ya saben dónde, perdón, del ventrículo derecho, ya saben dónde está, ¿sí? Y la cámara de salida, que se le llama así, es liso, va a terminar en el origen de la válvula pulmonar. Entonces el cono o el infundíbulo va a terminar en el origen de la válvula pulmonar y de aquí hacia adelante ya se va a llamar arteria pulmonar.
Entonces, aquí están las características del ventrículo derecho. La válvula tricúspide se supone que debe tener 3 músculos papilares, pero no es cierto. Solamente el músculo papilar anterior es el más constante, los demás son músculos pequeñitos. La banda moderadora, la cresta supraventricular, la cámara de entrada, cámara de salida, que también se le llama infundíbulo o cono de la pulmonar, músculos pectíneos, ¿sí? Y vamos a ver ahora el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, ahora vean el espesor de su pared. El espesor de su pared del ventrículo izquierdo mide de 8 a 10 milímetros. Es más grueso, por eso el ventrículo izquierdo maneja más presión. El ventrículo izquierdo tiene menos músculos papilares que el ventrículo derecho, menos músculos papilares que el ventrículo derecho. Tiene una cámara de entrada y una cámara de salida prácticamente imperceptible, es decir, la válvula, ¿se acuerdan acá que la válvula pulmonar está muy separada de la válvula tricúspide? En el caso del ventrículo izquierdo, aquí no se ve, pero la válvula mitral está aquí pegadita. Aquí estaría la válvula aórtica, está muy pegada. Entonces, la cámara de salida prácticamente no existe en el ventrículo izquierdo, pero así se le llama, cámara de salida. Entonces, cámara de entrada, cámara de salida. ¿Cuáles son las características de la cámara de entrada del ventrículo izquierdo? Es la válvula mitral. Válvula mitral. Tiene 2 valvas y la válvula mitral sí tiene 2 músculos papilares. Tiene 2 valvas y las válvulas tienen 2 músculos papilares. El músculo papilar anterior, que está cerca, por la parte de arriba y cerca del septum, y el músculo papilar posterior, que está en la parte inferior, más pegadito hacia la cara lateral, ¿sí? Entonces, válvula mitral, 2 músculos papilares, músculo papilar anterior, pocos músculos pectíneos, el grosor de la pared y su válvula tricúspide. Cámara de entrada, cámara de salida. La verdad es que el ventrículo izquierdo tiene pocas estructuras que debamos conocer. Lo que sí debemos conocer es que es muy grueso, tiene su pared de 8 a 10 milímetros. Vean ustedes aquí, esta es la orejuela de la aurícula izquierda, ¿sí? Que tiene forma de dedo. Bueno, pues así lo ponen, como si fuera un dedito, ¿sí? La otra es más ancha, ¿sí? La otra orejuela es más ancha. Aquí se ve una especie como de dedo. La entrada, y vean ustedes, como si fuera un dedito doblado. Esa sería la orejuela de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, la verdad, es muy simple. Del lado, digamos, externo o del lado derecho, la pared que ve hacia el septum tiene el lado contrario de la fosa oval, ¿sí? La cicatriz de la fosa oval es lisa, toda la aurícula izquierda es lisa y nada más tiene la entrada de las 2 venas pulmonares izquierdas y las 2 venas pulmonares derechas. Y hacia adelante tiene el orificio de la válvula mitral y hacia arriba nada más el orificio que da hacia la orejuela izquierda. Prácticamente eso tiene todo, eso es lo que tiene nada más la aurícula izquierda. ¿Dudas hasta aquí de las características internas del corazón que vamos a estar revisando? Por mi parte, no. Ok, ¿no hay dudas? Bueno, entonces, se supone que todo esto ya lo saben. Esto es digamos, una revisión rápida. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a ver ya nada más el citoesqueleto y el sistema de conducción.
para pasar a embriología del corazón. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay? Ok. Si no hay dudas, entonces nos vemos mañana. Esta plática ya la tienen ustedes ahí en el Teams, ¿ok? Nos vemos mañana.